Las experiencias paranormales siempre nos causan miedo por el componente de lo místico e inexplicable, pero imagina que tu terror provenga de un individuo que está al acecho para jugar con tu psique y hacer que vivas una pesadilla. Bienvenidos, queridos curiosos. En esta negra noche les voy a narrar la historia de la pesadilla que tuvieron la familia Bradus en su nuevo hogar en el Boulevard 657 de Westfield. Sin más nada que agregar, comencemos. El sueño de Derek y María Bradus era tener una casa grande donde criar a sus hijos. Desde que vieron esa hermosa casa colonial en el Boulevard 657 de Westfield, se enamoraron. María, la madre, había crecido en Westfield, a pocas manzanas de esa hermosa casa. Por su parte, el padre era el vicepresidente senior de una compañía de seguros. Ganaba lo suficiente para pagar esa gran casa de la que se enamoraron, en la que gastaron $1.3 millones. Derek y María estaban haciéndoles unas reformas a la casa para prepararla para mudarse allí, por lo que como no vivían todavía allí, no recibían el correo aún, salvo algunas facturas. Pero sus vidas cambiaron una noche de julio del 2014, 3 días después de la compra de la casa. Derek Bradus acababa de terminar de pintar su casa, cuando decide salir a revisar el correo. Derek encontró dentro del buzón unas facturas y un sobre blanco, que tenía escrito a mano con la letra muy gruesa y tosca. Al nuevo propietario. Dentro de una nota mecanografiada que decía: Querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. Hasta aquí todo iba bien con la carta. Sería una forma de darle la bienvenida de algún vecino. Pero la situación dio un giro que le heló la sangre a Derek. La carta continuaba: ¿Cómo terminaste aquí? ¿El 657 Boulevard te llamó con su fuerza interior? El 657 Boulevard ha sido un asunto de mi familia durante décadas, y a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en los años 1920 y mi padre vigilaba la casa en los años 1960. Ahora es mi turno. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Lo averiguaré. Al parecer el autor de la carta habría comenzado su vigilancia y lo daba a conocer en la carta, que continuaba con: Ya veo que han inundado el 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía debía ser. Mala jugada. No quieren hacer que el 657 Boulevard sea infeliz. Al principio de la semana, la familia habría ido a la casa, habrían charlado con vecinos mientras sus hijos de 5, 8 y 10 años corrían por el patio trasero. El autor de la carta les hizo saber que los había estado observando. La carta continúa: Tienes hijos, los he visto. Hasta ahora creo que hay 3 que he contado. ¿Hay más en camino? ¿Necesitan llenar la casa con sangre joven que pedí? Mejor para mí. ¿Su antigua casa era demasiado pequeña para la creciente familia? ¿O fue avaricia traer a tus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los atraeré hacia mí. Le pedí a los Woods que trajeran sangre joven y parece que me escucharon. ¿Quién soy? Hay cientos y cientos de automóviles que pasan por el 657 Boulevard, o todas las personas que pasan cada día. Tal vez yo soy uno. La carta termina con la acotación de que este no sería su último mensaje. Bienvenidos amigos, bienvenidos. Que comience la fiesta. Seguido de una firma escrita en letra cursiva. The Watcher. Cuando Derek terminó de leer la carta, eran pasadas las 10 de la noche. Él corrió alrededor de la casa, apagó las luces para que nadie pudiera ver el interior
y luego llamó al departamento de policía de Westfield. Cuando la policía llegó, Derek les enseñó la carta que el vigilante había dejado en el buzón. Uno de los policías le preguntó, ¿qué diablo es esto? Al terminar de leer la carta, le preguntó a Derek si tenía enemigos o alguien que tuviera algo en su contra, para que le mandara esa carta amenazante. Pero Derek respondió que no. Una cosa que sí le recomendó el policía a Derek es que moviera una pieza de equipo de construcción del porche trasero en caso de que el vigilante intentara arrojarlo por la ventana, ya que de momento poco podría hacer la policía por él. Derek le contó todo a su esposa, y esa misma noche ambos deciden enviarles un correo electrónico a John y Andrea Woods, la pareja que les vendió el 657 Boulevard, para preguntarles si tenían alguna idea de quién podría ser el vigilante, porque en la carta habían escrito que le pedían a los Woods que trajeran sangre joven, y parece que me escucharon. Andrea Woods respondió el correo a la mañana siguiente. Este decía que ellos un día antes de mudarse también habían recibido una carta del vigilante. Andrea les contó que esa carta que ellos recibieron hacía mención similar de que la familia del vigilante había observado la casa a lo largo del tiempo, pero que ella y su esposo no habían recibido nada parecido en los 23 años que habitaron la casa y que tiraron esa carta. Ese día los Woods fueron juntos con María a la comisaría, donde el detective le aconsejó a María que no les contara a nadie sobre la carta, incluidos sus vecinos, principalmente porque ahora todos los vecinos pasaban a ser sospechosos. Los Bradus pasaron la siguiente semana en alerta máxima. Derek y María fueron a una barbacoa al otro lado de la calle. Esta era para darle la bienvenida al barrio. Durante esa reunión, andaban buscando pistas y analizando sus vecinos. Como se tenía que continuar con las reformas para mudarse allí, se llevaron a sus hijos, y María gritaba sus nombres cuando estos correteaban por el jardín. Uno de esos días que tenía que ir toda la familia por las remodelaciones, pasó un matrimonio de vecinos por delante de su jardín y empezaron a hablar con ellos, pero se quedaron helados cuando la mujer de la pareja de vecinos dijo, «Será bueno tener sangre joven en el vecindario». Al escuchar eso, Derek y María tomaron a sus hijos y se metieron dentro de la casa, pensando que cualquier vecino era sospechoso. Se podría haber tratado de una simple coincidencia y que esa mujer dijera esa frase sin maldad, simplemente refiriéndose a que era bueno que hubieran niños en el barrio. Este suceso hizo que la familia sospechara de todos en el barrio. El contratista de los Bradus llegó una mañana y descubrió que un letrero pesado que se había clavado en el patio delantero había sido arrancado durante la noche. 2 semanas después, María fue a la casa porque tenía una cita con el pintor para elegir los diferentes tonos de pintura para las paredes. Al acabar esa reunión, ella decide revisar el buzón. Allí se encontró con una carta. Nada más al verla, María reconoció la gruesa letra en el sobre. Era otra vez el vigilante. Llamó a la policía. En esta carta, el vigilante decía, Bienvenidos nuevamente a su hogar en el 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y los he estado observando mientras descargan sus pertenencias personales. El contenedor de basura es un buen detalle. Ya encontraron lo que hay en las paredes, con el tiempo lo harán. esta vez la carta se había dirigido a Derek y María directamente, llamándolos por su apellido, pero lo había escrito mal. Esto implicaba que el vigilante estaba cerca para escucharlos, o escuchar a uno de los trabajadores decir su apellido. Además, esta carta identificaba a sus hijos por orden de nacimiento y por sus nombres, los que María había estado gritando cuando los niños jugaban en el jardín. La carta continúa. Señor y señora Bradus, me complace saber sus nombres ahora y los nombres de la sangre joven que han traído. Sin duda
Dicen sus nombres a menudo. La carta preguntaba por una niña en particular. He visto a tu hija usando un caballete. ¿Es la artista de la familia? La carta continúa. El 657 Boulevard está ansioso porque se mude. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernaba los pasillos de la casa. ¿Ya han descubierto todos los secretos que guarda? ¿Jugarán los jóvenes en el sótano o tienen demasiado miedo de bajar solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Están muy lejos del resto de la casa. Si estuvieran arriba, nunca los oirían gritar. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene el dormitorio que da hacia la calle? Lo sabré tan pronto como se mude. Me ayudarán a saber quién está en cada habitación. Entonces puedo planificar mejor. Todas las ventanas y puertas del 657 Boulevard me permiten observar y seguirles mientras se muevan por la casa. ¿Quién soy yo? Soy el vigilante y he estado al mando del 657 Boulevard durante casi 2 décadas. La familia Woods la entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente la vendieron cuando se lo pedí. Pasó muchas veces al día. El 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes también lo son, familia Brothers. Bienvenidos a su avaricia. La avaricia es lo que trajo a las últimas tres familias al 657 Boulevard. Y ahora los ha traído a mí. Que tengan una feliz mudanza. Saben que estaré mirando. Después que recibieron esa carta, Derek y María decidieron no llevar a sus hijos a la casa, al menos no hasta que la obra estuviera terminada. Ya no estaban seguros de si se terminarían mudando finalmente allí. Ellos también dejaron de ir habitualmente a la casa, dejando todo en manos de los contratistas. Semanas después, Derek decide revisar el buzón de correos y se encontró con la tercera carta del vigilante. Esta decía: ¿A dónde se han ido? El 657 Boulevard los extraña. La casa está llorando por todo el dolor que está atravesando. La han cambiado y la han hecho tan elegante. Están robando su historia. Llora por el pasado y por lo que solía ser en la época en la que vagaba por sus pasillos. Los años 60 fueron una buena época para el 657 Boulevard cuando corría de una habitación a otra, imaginando la vida con los ocupantes ricos allí. La casa estaba llena de vida y sangre joven. Luego envejeció y también mi padre. Pero él siguió observando hasta el día en que murió. Y ahora observo y espero el día en que la sangre joven vuelva a ser mía. El 657 Boulevard se está volviendo contra mí. Viene tras de mí. No entiendo por qué. ¿Qué hechizo le lanzaste? Solía ser mi amigo, ahora es mi enemigo. Estoy a cargo del 657 Boulevard, no está a cargo de mí. Me defenderé de sus cosas malas y esperaré a que se vuelva bueno de nuevo. No me castigará, me levantaré de nuevo. Seré paciente y esperaré a que todo esto pase y a que me traigan la sangre joven de vuelta. Los necesita. Vuelvan. Deja que la sangre joven vuelva a jugar como lo hice yo una vez. Deja que la sangre joven duerma en el 657 Boulevard. Deja de cambiarla y déjala en paz. Esta situación puso a Derek y María muy ansiosos y estresados de no saber la identidad que se esconde detrás del vigilante. Empezaron a sospechar que el vigilante podría ser alguien molesto por haber perdido la casa, ya que cuando los Woods la pusieron a la venta, habían recibido múltiples ofertas por encima del precio solicitado. Pero los Woods dijeron que un comprador interesado se había echado atrás después de un mal diagnóstico médico, mientras que otro
había encontrado una casa diferente. Otra cosa de la que se dieron cuenta los Brothers es que el caballete donde pintaba a su hija estaba oculto desde la calle por la vegetación, lo que dificultaba verlo a menos que alguien estuviera detrás de la casa o justo al lado. Eso hizo que los detectives investigaran a sus vecinos, aunque no consiguieron pruebas contundentes que los culparan. Frustrados, los Brothers comenzaron su propia investigación. Derek se obsesionó especialmente, instaló cámaras web en el 657 Boulevard y pasó las noches agazapado en la oscuridad, vigilando para ver si alguien vigilaba la casa de cerca. Los Brothers también recurrieron a varios expertos. Contrataron a un investigador privado que vigiló el vecindario y realizó verificaciones de antecedentes de los vecinos, pero no encontró nada digno de mención. La idea de mudarse llenó a los Brothers de una ansiedad abrumadora. ¿Podrían dejar que sus hijos jugaran afuera o invitar amigos? ¿Recibirían una nueva carta cada semana? Derek buscó precios para pastores alemanes entrenados y publicó una oferta de trabajo en el sitio web para veteranos militares. Los Brothers habían vendido su antigua casa, así que se mudaron a casa de los padres de María mientras seguían pagando la hipoteca y los impuestos de la propiedad en el 657 Boulevard. Por toda la situación que estaban pasando los Brothers, peleaban constantemente y comenzaron a tomar medicamentos para conciliar el sueño. Decidieron ir a terapia. El terapeuta dijo que estaban sufriendo estrés postraumático, que no desaparecería hasta que se deshicieran de la casa. 6 meses después de que llegaran las cartas, los Brothers decidieron vender el 657 Boulevard. Lo pusieron a la venta por más de lo que habían pagado, para reflejar las remodelaciones que habían hecho, pero tuvieron que bajar el precio. Hasta se les ocurrió derribar la casa y vender solo el terreno. Pasó mucho tiempo, 2 años y medio, para que los Brothers recibieran buenas noticias. Una familia con hijos mayores y 2 perros grandes habían acordado alquilar el número 657 Boulevard. 2 semanas después, Derek fue al 657 Boulevard para ocuparse de las ardillas que se habían instalado en el tejado. El inquilino le entregó un sobre que acababa de llegar. Este decía: vientos violentos y frío intenso. Al vil y rencoroso Derek y a su mujerzuela María se preguntan quién es el vigilante. Den la vuelta, idiotas. Quizás incluso hablaron conmigo, uno de los supuestos vecinos que no tiene idea de quién podría ser el vigilante y tienen demasiado miedo de decírselo a nadie. Buen movimiento. Esta carta era menos elegante y más iracunda que las otras, y parecía que el autor había estado siguiéndolos de cerca. La carta continuaba: Pasé junto a los camiones de noticia cuando tomaron mi vecindario y se burlaron de mí. Observé mientras ustedes observaban desde la casa oscura, en un intento de encontrarme. Los telescopios y los binoculares son inventos maravillosos. El 657 Boulevard sobrevivió a su intento de asalto y se mantuvo firme con su ejército de partidarios bloqueando sus puertas. Mis soldados del Boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra, cumplieron mi misión y salvaron el alma del Boulevard 657 con mis órdenes. Todos saluden al vigilante. La carta indicaba que la venganza vendría de muchas formas. Quizás un accidente de coche, quizás un incendio, quizás algo tan simple como una enfermedad leve que nunca parece desaparecer, pero que te hace sentir enfermo día tras día. Quizás la muerte misteriosa de una mascota. Seres queridos mueren de repente. Choques de aviones, coches y bicicletas. Huesos que se rompen. La casa te desprecia y el vigilante ganó. Derek llevó la carta a la jefatura de policía, donde un detective miró un mapa en el barrio y trazó un círculo alrededor de la casa de 300 yardas de diámetro. Los Brothers siguieron insistiendo con el caso, pero todavía no había mucho que la policía pudiera investigar.
y era posible mirar a un lado y al otro de la calle y ver al vigilante en prácticamente cualquier persona. Los Bradus ya no viven con el temor constante de que el vigilante ataque en cualquier momento, pero siguen lidiando con los efectos persistentes de las cartas. Pero el misterio de quién es el vigilante y cómo obtenía la información de la familia sigue en un completo misterio. Pero si analizamos las palabras que decía el vigilante en sus cartas, ¿será que le estaba dando las pistas de dónde encontrarlo? Por algo los mandaba mirar dentro de los muros o descubrir el secreto que había detrás de ellos. ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus respuestas en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse. Nos ayudarían un montón. Hasta una siguiente Noche Negra.